compañeros, bienvenidos al segmento de la comunicación. En esta edición trataremos sobre los usos precomunicativos de la información. Analizaremos las características que han adquirido los animales que operan con la información para asignarle un significado a lo que acontece. También estudiaremos a aquellos usuarios de la información que además poseen capacidades comunicativas y a las actitudes de los animales que se informan y también a aquellos que se hicieron comunicantes. La competencia informativa es una capacidad precomunicativa porque aparece antes y es imprescindible para que sea posible comunicar. Para que las señales lleguen a tener significado en las interacciones, no es necesario que la relación del emisor con el receptor sea simétrica. Por ejemplo, para algún murciélago son fuentes de información los insectos que vuelan en oleadas al atardecer. El animal emisor supone una fuente de información para algún receptor, en el mismo sentido en que lo puede ser cualquier otro cuerpo emisor de señales, ya sea animado o desanimado. Para ser fuente de información, solo se requiere que el emisor esté incluido en el entorno perceptual del receptor. Las señales que genera el emisor afecten al receptor de cualquier forma. En cambio, el receptor necesita estar capacitado para aplicar un uso significativo a las señales del emisor. En los comportamientos, el emisor genera señales y el receptor discrimina entre aquellas que son significativas. En las capacidades, el emisor se manifiesta ante el receptor y éste aplica un uso significativo de las señales. El receptor reacciona de una manera determinada en las interacciones, cada vez que algún emisor se le hace manifiesto mediante estas señales. Existe una pauta de interacción que vincula los comportamientos del receptor con las manifestaciones del emisor, mediante el recurso de informaciones significativas. No es imprescindible que las posiciones de los agentes sean intercambiables. Durante el transcurso de la interacción, solo es necesario que sean asimétricas. Por ejemplo, la liebre agazapada alza sus orejas, movimiento que la hace manifiesta para el cazador al acecho. El cazador reacciona apuntando con el arma, movimiento que le hace manifiesto para la liebre. Condiciones que deben cumplir las señales de un emisor para que las interacciones puedan tener significado para algún receptor. A. Que un determinado repertorio de estados del emisor se manifieste en un repertorio determinado de señales que procedan de ese mismo emisor. B. Que dicho repertorio de señales que proceden del emisor se puedan aplicar por algún receptor a ese repertorio de estados del emisor. Tercer tema, origen y funcionamiento de las interacciones significativas. En los cuerpos emisores de las señales, incluidos los organismos vivos, existen correspondencias entre algunos de sus estados y algunas de las señales que producen. 1. Correspondencias entre los estados y las señales del animal emisor. Por ejemplo, existen dos estados en los animales, un periodo cuando están sexualmente activos y el segundo periodo cuando están heridos. A estos les denominaremos estado de fertilidad y estado de vulnerabilidad. 2. Distintas aplicaciones informativas que hacen los animales receptores de las señales químicas que proceden del emisor. Por ejemplo, dos receptores diferentes, el fecundador y el depredador. Ambos están capacitados para distinguir como significativas determinadas señales que produce el emisor. El fecundador hará uso significativo de las señales que manifiesten el estado de fertilidad del emisor y el depredador de las señales que manifiesten el estado de vulnerabilidad. En muchos casos existe correlación entre las señales que generan la actividad del animal y sus conductas manifiestas. La correlación que existe entre las manifestaciones de los estados y los comportamientos de los emisores es tanto mayor cuanto más primaria sea la interacción. Así se puede comprobar que las interacciones informadas más antiguas que existen son aquellas que tienen que ver con los siguientes estados: agresión versus retirada, disponibilidad sexual versus no disponibilidad sexual. Las aplicaciones informativas de señales por parte de los receptores. La correspondencia entre las señales y conductas hace previsible el comportamiento de cualquier animal emisor para otro animal receptor que posea la necesaria competencia informativa. En una situación dada y en un lugar concreto, un receptor puede obtener información de las señales que le estimulan, procedentes de otro emisor, pero se requiere que este receptor posea como mínimo los siguientes equipamientos y estación del emisor. Primero,
Los órganos perceptivos deben estar estimulados por la clase de señales que proceden de la manifestación del emisor, distinguir estas señales de las otras que percibe, que el receptor pueda discriminar entre determinadas señales del emisor versus otras señales alternativas. Segundo, que entre los comportamientos del receptor en esos lugares y situaciones hayan al menos dos que estén asociados con esa discriminación, o que el modo de manifestarse del emisor y el receptor pueda discriminar entre desencadenar determinada respuesta versus otras respuestas alternativas. Cuarto tema, emisores y receptores en la producción de los significados. El emisor genera las señales que pueden tener significado, pero el significado de estas señales que el emisor emite se los proporciona a cada receptor. El emisor genera las señales que pueden tener significado en las interacciones con el receptor cuando son redundantes. Estas son las señales. A. La presencia de esas señales se reitera en los lugares y ocasiones en las que el receptor se desenvuelve. B. La presentación de las señales se ajusta al patrón. C. Sucesión de estados orgánicos y de comportamiento del emisor que se hacen manifiestos en estas señales. Esta reiteración de las manifestaciones se debe a que el emisor tiene que satisfacer de tiempo en tiempo las necesidades. Las señales redundantes hacen que la manifestación del emisor tenga dos características. A. Que resulten reconocibles para el receptor. B. Que sean previsibles para el receptor. Están predeterminadas las formas en las que se manifiesta un caracol, cuando emerge de su concha y cuando se oculta en ella. Las personas nos manifestamos de formas diferentes y determinadas, cuando estamos atentos o distraídos, satisfechos o insatisfechos, cuando otros que nos conocen nos observan, pueden reconocer a estos estados. C. La asignación de significados a las señales por los receptores. Las formas en las que se manifiestan los emisores ya son potencialmente reconocidos y previsibles en las señales que producen. El receptor tiene que operar con estímulos que recibe de esas señales para hacer efectiva esa información. Quinto tema, los fundamentos naturales de la significación. La información significativa que un receptor obtiene observando el aspecto y la conducta de los emisores le permite identificar todos los emisores porque las reconoce. Quinto tema, los fundamentos naturales de la significación. Quinto tema, los fundamentos naturales de la significación. La información significativa que un receptor obtiene observando el aspecto y la conducta de los emisores le permite identificar a todos los emisores porque les reconoce, ajustar a su propio comportamiento del por qué puede prever las reacciones del emisor. La existencia de la información significativa es otra manifestación de la constancia que tienen las leyes de la naturaleza y nuestro estrecho ajuste que existe entre el universo físico y el vital. Los emisores son identificables y previsibles porque las señales que generan son igualables cada vez que se reiteran las mismas actividades. Sexto tema, un modelo general de las interacciones en las que intervienen señales significativas. Las condiciones que hacen posible el recurso a la información significativa en las interacciones se puede describir de esta manera. 1. Existe un ser humano que por el mero hecho de estar vivo experimenta transformaciones fisiológicas y dinámicas que son en ocasiones invariantes y recurrentes y afectan a su comportamiento. 2. Existe otro animal o ser humano que tiene el equipamiento requerido para percibir estas señales que corresponden con la presencia o actividad del emisor. Esto podrá captar las señales derivadas de los cambios de estado del emisor, por ejemplo, las señales que generan las modificaciones del color o de forma del cuerpo, o bien reconocerá los cambios del emisor, por ejemplo, los sonidos o las imágenes que derivan de los desplazamientos en el agua, a la tierra o el aire. Gracias por habernos acompañado, nos vemos en una próxima ocasión.